Agó, iré olor. ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde el programa Levando Anclas. Estamos muy agradecidos por vuestra escucha a través de la sintonía de Radio Euskadi. Tenemos 2 horas para escuchar historias viajeras y a partir de ese momento el primer protagonista va a ser Javier Sánchez Monje. Él es fotoperiodista. Antes de iniciarse en diversos proyectos fotográficos que le han llevado por diferentes partes del mundo, ya en un anterior programa de Levando Anclas nos habló de sus reportajes por Camboya o Filipinas. Bueno, pues antes de todo esto tuvo una experiencia iniciática. Él se fue a vivir con los nativos guaraníes al interior profundo de la selva amazónica de Ecuador. Para ello estuvo 9 meses conviviendo entre ellos y vistiendo como ellos. Bueno, la verdad que no vestían, iban desnudos. Nos lo contará Javier Sánchez Monje. Luego estaremos con Ana Zamorano, que ha creado el proyecto Remoteana, en el que pedalea en bicicleta por las montañas del mundo. La última travesía ha sido por los Alpes hasta llegar a los Balcanes, pasando por los Dolomitas en Italia, por los Alpes Julianos en Eslovenia. Fue desde Suiza hasta Bosnia en solitario y en tienda de campaña. Y luego pues vamos a ir a una de las cuevas más profundas que hay sobre la Tierra, es la de Kruvera Boronja, y hay un libro que se titula Kruvera Boronja, la conquista del centro de la Tierra. En Levando Anclas contaremos con el autor, Gonzalo Núñez, y también con el protagonista de muchas de estos descensos que han batido récords del mundo. Estaremos con Sergio García Dils, espeleólogo sevillano Sergio García Dils. Y para terminar Levando Anclas, pues estaremos con un escritor nacido en la isla de Annobón. La isla de Annobón, que se encuentra en Guinea Ecuatorial, está muy ahí perdida en el océano Atlántico, y hablaremos con él de las tradiciones, de lo que es la gente de Annobón y sobre todo lo que supone ser escritor en un país que no tiene librerías como Guinea Ecuatorial. Este es el contenido de Levando Anclas, que ya comenzamos. Estamos con Javier Sánchez Monje, nos introducimos en la selva amazónica de Ecuador. Yo me convierto ahora en un animal, mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamal, me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno, muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido, y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente es un templo. Es el cantautor de Ecuador, Mateo Kingman. Él se ha creado en la selva amazónica de Ecuador. El tema que escuchamos se titula Sendero del Monte y su disco, el LP, se llama Respira. Nos metemos en la selva amazónica de Ecuador y enseguida estamos con nuestro invitado, con Javier Sánchez Monje, fotoperiodista, que ha estado conviviendo con los guaraníes durante 9 meses en el interior de la selva. Vamos al monte, vamos a que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la Mateo Kingman desde la Amazonía de Ecuador. Y hacia allí nos vamos y estamos con Javier Sánchez Monje. Él es fotoperiodista, licenciado en Filosofía y Ciencias Empresariales. Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales y ha expuesto fotografías en Estados Unidos, México y otros países de Europa y Asia. Ha vivido en diferentes lugares como Gambia o los 10 años que pasó en Camboya. Es autor del libro El arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y el infierno. Ya le tuvimos en un anterior programa de Levando Anclas a Javier Sánchez Monje hablándonos de este libro, y también nos habló de los reportajes que hizo en el vertedero de Siem Reap en Camboya, o cómo documentó el paso del tifón Haiyan en Filipinas. Diremos también que Javier Sánchez Monje ha fotografiado ceremonias ancestrales en el Tíbet, en Tailandia, ha convivido con etnias en Birmania, en China y en otros muchos lugares del mundo. Ha estado en campos de refugiados y ha seguido el éxodo de los Rohingya tras la huida del estado de Arakan en Birmania. En esta ocasión nos vamos a centrar en una experiencia iniciática que transformó su vida. Convivió durante 9 meses con los nativos guaraníes en el interior profundo de la selva amazónica de Ecuador. Durante ese tiempo vivió desnudo, como los propios indígenas, compartió con ellos sus quehaceres, los quehaceres diarios, les acompañó a la pesca, a sus partidas de caza. Ahora nos lo cuenta Javier Sánchez Monje. Bienvenido. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Roge.
Pues ¿Cómo sí, estás? muy bien, Javier. Pues sí, que una vida, ¿no?, muy intensa la que llevas, ¿no?, de un lugar a otro, conociendo un montón de culturas de la tierra, pero esta sí que te marcó muchísimo, igual porque fue una experiencia larga y de una convivencia con gente que no vive en nuestra civilización. Efectivamente, fue sobre todo muy intensa. Yo era muy joven, ¿no?, pero había llegado a un punto en mi juventud que no veía el sentido de la vida. La sociedad occidental te impone una serie de valores que se supone que tienes que seguir, de crear una familia, tener una casa, comprarte un coche, seguir adelante, pero yo quería buscar otros valores en ese momento y creí encontrar la respuesta pues con algo tan radical como era eso, ver cómo podía a lo mejor vivir en una tribu totalmente aislada de la civilización y ver cómo éramos en nuestros orígenes, por si eso me podía aportar una alternativa a la manera de pensar del occidental. Antes habías hecho viajes en coche desde Madrid hasta Bamako. Fíjate, antes de llegar a la selva de Ecuador, me gustaría preguntarte, ¿por qué te ibas a Bamako por tierra, cruzando el Sáhara de Argelia hasta llegar a Mali? Bueno, eso era una locura. Estaba siempre muy activo. Yo pienso que la vida hay que vivirla intensamente para mantenerse vivo, no dejarse abandonar a cualquier rutina, ¿no? Y en ese momento comprábamos coches que eran Peugeot 504 que estaban desvencijados en París. Entonces los llevábamos en una travesía por todo el desierto, atravesando la zona de Argelia, Marruecos, Argelia, y luego nos metíamos en Malí y en Bamako los vendíamos. Y a su paso íbamos vendiendo diferentes cosas y también pues teníamos la aventura que aportaba, ¿no? Yo me acuerdo que estaba estudiando biológicas en ese momento y llegaba en pleno invierno, aterrizaba totalmente moreno y acababa de volar desde Bamako a Madrid y la gente me decía, ¿de dónde vienes? Y yo digo, mira, no te lo cuento porque no te lo vas a creer, pero así era la vida que llevaba por entonces. Esa vida que llevabas por aquel entonces, que sin embargo, pues como has dicho, no te gustaba demasiado y necesitabas buscar una alternativa. ¿Cómo te diste cuenta que podías encontrarla en la Amazonía ecuatoriana? Bueno, primero te digo, no me gustaba demasiado la vida de occidental, o sea, las aventuras me encantaban, claro. Sí. Mira, pero bueno, la vida de esta sociedad, sí, ¿no?, en la que vivimos. Sí, bueno, en el 87 hubo un suceso radical que salió en las televisiones de todo el mundo. Era la muerte de dos misioneros, el padre Monseñor Lavaca y la monja Inés Arango, era un padre vasco y una monja colombiana, que aparecieron lanceados en medio de la Amazonía. Por lo visto habían intentado, el padre Monseñor Lavaca, que conocía bastante bien a los guaraní y había estado con ellos varias veces, había intentado con una facción más primitiva, que eran los Tagaeri, había intentado a comunicar con ellos para avisarles de que las compañías petroleras se iban a meter en su territorio, para que no hubiera enfrentamientos y que no hubiera matanzas, porque las compañías petroleras pues llevaban soldados y los guaraníes lanzas, o sea, hubiera sido una matanza terrible. Pero por unas razones, que hay diferentes razones las que dan, ellos bajaron, el Monseñor Lavaca y Inés Arango los dejaron junto a una choza de Tagaeris, que era una especie de rama de los guaraní, y se marcharon, y al día siguiente, cuando volvieron en helicóptero, los encontraron con todas las lanzas clavadas. Eso me hizo, no sé, revolvió algo en mi interior y me hizo pensar cómo podía llegar hasta allí. Alejandro Lavaca, que nació en 1920 en Beizama, en el centro de Guipúzcoa, y vivió durante 22 años en la Amazonía ecuatoriana. Resulta que, como cuentas, pues fue hacia allí, hacia los Tagaeri. Él fue desnudo, desarmado, en una apartada región al encuentro de esta rama de los guaraníes, para advertirles la amenaza de los petroleros, y murió lanceado. Le clavaron 17 lanzas. Y bueno, y a su compañera también, la monja Inés Arango, pues también fue lanceada. Y es que luego ya descubriste que la lanza para los guaraníes es muy importante, ¿no?
Sí, las lanzas, bueno, ellos lo son que muy tienen... especiales. Sí, lo que tienen, su medio básico de supervivencia, aparte de que son cazadores recolectores, ahora cada vez más son que tienen sus huertos y sus cosas, creo que han cambiado mucho su cultura. Ellos, la lanza y la cerbatana son fundamentales. Con eso es con lo que sobreviven en la selva. La lanza, sobre todo para cazan caimanes, cazan una especie de jabalíes que llaman las guanganas, y la cerbatana para cazar monos y algunas especies de pájaros. Las lanzas que usan para matar enemigos son unas lanzas especiales más largas de lo normal y que dejan clavadas en la persona para que no les persiga su espíritu. Y ahí están esas 17 lanzas que cayeron 17 lanzas en el cuerpo de Monseñor Lavaca, sí. Sí, eso fue el 21 de julio de 1987. Y al pocos meses tú ya estabas llegando para allá, porque estuviste en la selva amazónica entre 1988 y 1989. Exactamente, sí. ¿Cómo llegas hasta ellos? Bueno, yo me encontré, para empezar, me di cuenta de que era imposible llegar a la Ostagaeri, que yo solo podía llegar a alguno de los grupos Waorani que había por la cuenca del Yasuní. Entonces, en ese momento tuve la suerte de que yo estaba en Madrid, estaba pues pensando cómo podría llegar ahí. Entonces me fui a la Basílica de Jesús de Medinaceli, donde están los capuchinos. Entonces me encontré con un padre que se llamaba el Padre Roque, que venía él en ese momento con todas las fotografías de lo que había pasado, y entonces estuve hablando con él y me dijo, oye, pues si quieres, lo dijo como a modo de broma, si quieres pásate por la misión que tenemos en Coca y ya de ahí puedes tener un punto desde donde salir para vivir con los guaraníes. Y bueno, lo que no se sabía es que a los pocos meses me vio aparecer ahí con el macuto y me dijo, pero no me lo puedo creer. Sí, no se creía que habías llegado allí a Coca. Sí, no se creía que de repente iba a aparecer, se creía que se lo decían broma o algo así. Y pero bueno, claro, sí. Ahí estabas, pero para llegar a las colonias, a las comunidades indígenas, ¿cómo lo hacías? Tenías que remontar el río, porque por allí, por Coca, ¿qué pasa? ¿El río Napo? Por Coca pasa el río Napo, exactamente. Bueno, yo me estuve preparando físicamente durante bastante tiempo, en cosas de supervivencia, primeros auxilios, de todo, y luego aprendí algunas palabras que me dijeron los misioneros, que las anoté de Wao Terero, ¿no? Y que es su idioma. Entonces, para presentarme, tuve la suerte de que me acompañó un indio, un Surishuar, que eran los antiguos reductores de cabezas, que ya no reducían desde hace muchísimo tiempo, eran los íbaros, y este se llamaba Antonio, y él sabía muchas cosas de la selva, entonces me acompañó. Conseguimos un cayuco, fuimos en una barca que sube por el Alto Napo, en una base militar que había a la entrada del Yasuní. Conseguimos un cayuco para poder llegar hasta los guaraníes. Compramos varios regalos, entre ellos me acuerdo que eran utensilios de cocina y varios machetes, que eran lo que más apreciaban, porque es lo que tenía una traducción directa en su vida en la selva. Así que con Antonio y ese cayuco pues remontasteis el Napo, que es afluente del río Amazonas, y del Napo pasasteis al río Yasuní, que es afluente del propio Napo. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro con la selva, ¿no? Y con la jungla y con toda la fuerza que tiene la naturaleza por allí? Bueno, ese trayecto en aquel momento, yo no he vuelto, estamos hablando de finales de los 80, no he vuelto, pero era un cambio asombroso, porque pasabas del Napo y te internabas de repente. El Napo fluía, era muy ancho, con una corriente muy, muy pujante, y luego para trasladarte al Yasuní era como si entras, no sé, pues digamos como Jurassic Park, era un río muy estrecho, lleno de meandros, pura selva virgen, veías guacamayos volando, oías todo tipo de pájaros, era un espectáculo de verdad que no te lo puedes imaginar, no hay una película que te lo pueda mostrar. Según íbamos remando, es que estábamos con la boca abierta. Bueno, yo sobre todo, Antonio conocía la selva, pero era algo absolutamente apasionante
corriente, ir remando río arriba. Teníamos que ir muy pegados a las orillas para no tener toda la corriente, íbamos bordeando los meandros. Así que la naturaleza os envolvía. ¿Cómo Sí. eran los campamentos que montabais? Porque cada jornada, ¿en dónde terminabais con toda esa vegetación? Bueno, muy buena pregunta. Mira, a la noche, como una hora antes, como eran manglares, no había prácticamente donde acampar. Entonces, una hora antes ya teníamos que ver que si no encontramos un sitio donde acampar, es que nos teníamos que quedar en el cayuco prácticamente. Entonces teníamos que saltar rápidamente en una zona que pudiera haber un poco de arena y macheteábamos la zona, creábamos un pequeño rectángulo donde pudiéramos establecer el campamento. El campamento eran 2 hamacas donde dormíamos, hacíamos un pequeño fuego donde cocinábamos y luego de un termitero cortábamos 4 trozos que los quemábamos y los poníamos en las 4 esquinas del rectángulo. Ese humo lo que hacía estaba humeando todo el rato y ahuyentaba a todos los insectos, porque si no te freían los mosquitos, aunque mientras estabas fuera de la mosquitera, claro, porque luego por la noche nos poníamos mosquiteras. ¿Cómo son los sonidos por el río Yasuní de los animales y de todo lo que está por allí? Porque sí, claro, tú desconocías todo eso, ¿no? Y seguramente que algunos sonidos eran, vamos, de estos de bueno, pues tremendos. Mira, el más impresionante era el del mono aullador, porque es como una especie de león, es como una cosa sobrecogedora, parece que está un jaguar al lado, pero no, es un mono bastante grande. Y luego, pues todo tipo de... Yo qué sé, es que no lo puedo imitar, además ya no me acuerdo casi, pero era todo tipo de pájaros, guacamayos, de todo, lo que no te podías ni imaginar. Incluso me acuerdo que había una especie de murciélagos diminutos que eran diurnos, y ibas remando y si tocabas contra un árbol salían y subían un poco más río arriba y se posaban en otro árbol al lado, y si al remar rozabas ese árbol volvían a salir, y así era algo impresionante la fauna. ¿Sí? ¿Pescabais allí en el río Yasuní según ibais en busca de estas colonias de indígenas? Sí, mira, con Antonio descubrimos que la mejor manera... Llevábamos 2 linternas no había la tecnología que hay ahora, estábamos muy distantes de eso. Teníamos un par de linternas de dinamo, ¿no?, que tenías que estar apretando continuamente, porque, claro, yo iba a pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, por la noche te acercabas a la orilla del río y había como unas charcas, y en esas charcas se metían una especie de peces muy... que eran muy grandes y eran como duros, no sé qué nombre tienen, pero el caso es que los cazabas con el machete, macheteabas el agua y de repente veías que salía uno pues partido en 2 o lo que sea. Eso era la mejor manera de pescar. También pescábamos pirañas. Para pescar pirañas lo difícil era conseguir el cebo para la primera piraña. Y luego cuando habías conseguido una piraña ya podías usar sus tripas y seguir pescando pirañas. Y el problema es, pues quitar el anzuelo, que a ver quién se lo quita. Eso lo hacía Antonio, porque es que se te lleva un dedo, vamos. La piraña. Sí, muchas veces había que no sabes cómo... Lo tenía que hacer Antonio, las machacaba al entrar cuando las subía al cayuco, porque es muy peligroso una piraña viva por ahí. Sí, de eso tiene fama. Sí. Entonces, claro, ibais para allí al encuentro de los guaraní, con la fama que tienen de que no les gustan demasiado los forasteros, seguramente que ibais temerosos, ¿no? Había como un enigma, como una gran incógnita de qué puede pasar con vosotros cuando contactéis con ellos. Bueno, fantástico, has dado en la esencia del problema, ¿no? Mira, vamos a ver, los quichua, que es la población indígena de Ecuador, en general siempre ha temido muchísimo al guaraní. Entonces, el guaraní en el idioma, en el guao terero, quiere decir gente, simplemente. Es como ellos se llaman a sí mismos. Pero los quichua les llamaban aucas, que es un nombre despectivo, es como salvajes, incluso como caníbales, como gente guerrera, feroz. Era un nombre totalmente despectivo. Y los guaraní, a su vez, llamaban a toda persona que no perteneciera a los nanicabo, que son los grupos de guaraníes,
o sea, que no perteneciera a los guaraníes, les llamaba Cojuori. Cojuori quiere decir caníbales, quiere decir gente que no es gente, vamos. Entonces, había una actitud hostil hacia todos los que no fueran de su grupo. Entonces, ¿qué os podía esperar? ¿Y cómo fueron los primeros momentos así en los que os disteis cuenta que os estabais acercando y que podíais ya tener contacto con ellos? Bueno, mira, primero lo más importante es decir que en la atmósfera subyacía ese miedo no implícito, no explícito que hay de la leyenda de los guaraníes que te pueden atacar porque ya sabes que han matado a trabajadores de las petroleras con lanzas, a misioneros, habían tenido varios enfrentamientos muy muy salvajes con lanzas y los habían matado. Subyacía para nosotros ese miedo de que pudiéramos no ser bien acogidos, ¿no? Entonces, después de varios días remando río arriba, cada vez que escuchábamos a veces como unas voces, ¿no? Pero era de unos pájaros, no sabíamos si eran los guacamayos, que cuando hablaban por la selva se oían como si fueran mujeres mayores hablando, y daba como miedo. Decimos, oye Antonio, ¿no piensas que hay ahí hay alguien, gente? Entonces siempre estábamos pensando, ya están llegando, ya van a aparecer, hasta que en una de esas oímos voces y bueno, la verdad es que nos quedamos sobrecogidos, porque oímos voces y ya escuchábamos claramente las paletadas de los remos y eran 3 cayucos que estaban bajando, ya nos llegamos de lleno y ese momento era como el encuentro, ¿no? A mí nos dijeron unas palabras que creo que recordar que era así como Vito Arukubi, que era como ¿tú a dónde vas? Y eso para mí fue muy emocionante porque era como yo en la propia vida no sabía dónde iba. Yo me había perdido ya desde la civilización occidental y para mí era emocionante, era el encuentro con esa leyenda que tenía yo dentro de la cabeza por primera vez. Ellos estaban desnudos completamente y tenían las lanzas y las cerbatanas en las canoas, no sonreían, tenían un ademán como fiero en ese momento y se acercaron y tenían tenían 3 guanganas, 3 o 5 guanganas, o sea, 3 jabalíes que son bastante grandecillos, en las embarcaciones, todos llenos de sangre, ¿no? Entonces eso, pues en ese momento, pues daba bastante miedo. Antonio, de hecho, se tiró y se fue nadando hacia la orilla al principio porque tenía miedo. Yo lo que hice es quitarme rápidamente la ropa porque te tienes que presentar desnudo, ¿no? Y entonces agarraron la embarcación y ya Antonio vio que se volvió a la embarcación, se subió, ellos agarraron, así casi nos tiran al agua y Antonio, que conocía algunas palabras de Wao, les dijo nuestras intenciones. ¿Cuáles eran vuestras intenciones? Llegar a la tribu y convivir con ellos. Antonio se iba a volver al poco tiempo. ¿Sabías que ibas a convivir con ellos tanto tiempo? Porque te tiraste casi 9 meses. Tanto tiempo no sabía cuánto iba. Yo no sabía en un principio cuánto tiempo iba a convivir. Lo que sí sabía es que estaba harto. Yo iba ahí como una alternativa al suicidio. No, la vida no me decía nada en Occidente. Yo iba en busca de un significado diferente, de una interpretación nueva. O sea, ver qué somos, qué es la esencia humana. Hemos nacido con la naturaleza, somos parte de la naturaleza, hemos estado así miles de años y de repente nos despegamos y renegamos de la naturaleza, ¿no? De una manera tan radical como es ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería saber si había otra cosa que me restituyera ese amor por la vida y por ver otros valores en todo. Así que estabas decidido a todo y a quedarte durante un tiempo con ellos para conocerlos y para vivir su vida. Todavía queda muchísimo de la experiencia. Lo más importante de toda esa experiencia, una vez que llegaste al encuentro con los guaraníes, ahí en la selva amazónica de Ecuador. Así que, Javier Sánchez Monje, si te parece, te invitamos a una segunda entrevista, a un segundo capítulo de esta experiencia durante 9 meses conviviendo con los guaraníes, para saber un poquito también cómo es su forma de vida.
y luego pues cómo es estar eso en contacto directo con la naturaleza y ser uno mismo y además desnudo, ¿no? Porque vivíais durante todo el tiempo desnudos. Sí, bueno, también estaban llegando ropas de los misioneros y alguno ya se empezaba a poner ropa por ese tiempo, pero según te entrabas más en los grupos de la zona alta, ellos, rehusaban completamente a llevar ropa, se sentían bien, había que estar desnudo. La única prenda que teníamos era el gumi, que es una especie de cinta que te sujeta tus partes, y en el caso de las mujeres lo llevan también, pero no les sujeta nada, claro. Pues ya sabremos un poco más de la vida de los guaraníes y tu experiencia con ellos ahí en la selva amazónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Sánchez Monje, fotoperiodista, que ahora mismo te encuentras en Madrid, pero que has vivido en un montón de sitios, por ejemplo, toda una década en Camboya, también en Gambia, que has recorrido muchísimo mundo, que tienes fotografías que han sido galardonadas y también un libro que lleva el título del arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y el infierno, del cual ya hablamos en otro programa de Levando Anclas. Hemos hecho y te esperamos en un próximo, si te parece. Efectivamente. Muchas gracias, Roge, y aprovecho, mira, estoy con una cuenta de Instagram que estoy subiendo fotos de muchas cosas, que es @Javier Sánchez Monje con G. Vale. Por si alguien quiere ver algunas de las cosas, y encantado de hablar contigo, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias, Javier Sánchez Monje. Un abrazo, Roge, hasta luego. Zaželim nekaj novega, jaz grem na potovanje, da si uresničim sanje. Oče bi lahko vse začeli znova in se čudili nad vsem in se vračali nazaj v tisti čas. Pred prvim poljubom tisti